El libro de Urantia. Documento 77. Los seres intermedios. 3. La Torre de Babel. Tras la sumersión de Dalmatia, los noditas se trasladaron hacia el norte y el este, y al cabo fundaron como sede central racial y cultural, la ciudad nueva de Dilmun. Y cerca de 50.000 años después de la muerte de Nod, cuando la prole del séquito del príncipe había llegado a ser demasiado numerosa como para subsistir en las tierras circunvecinas inmediatas a su ciudad nueva de Dilmun, y después de que habían expandido sus dominios emparentándose con las tribus andonitas y sanji contiguas a las fronteras de su territorio, se les ocurrió a sus dirigentes que deberían tomar medidas para preservar su unidad racial. Por consiguiente, se convocó un consejo de las tribus, y tras muchas deliberaciones, se adoptó el plan de Bablot, un descendiente de Nod. Bablot propuso erigir un ostentoso templo a la glorificación racial en el centro del territorio que ocupaban en ese entonces. La torre de este templo no tendría igual en el mundo. Habría de ser un imponente monumento conmemorativo a su grandiosidad pasajera. Muchas personas deseaban que este monumento se levantara en Dilmun, pero otras, recordando las tradiciones de la inundación de su primera capital, Dalmatia, arguían que una estructura tan grande se debería emplazar a salvo de los peligros del mar. Bablot pretendió que los edificios nuevos se convirtieran en núcleo del futuro centro de cultura y civilización noditas. Prevaleció al fin su designio, y se comenzó a construir de acuerdo con su esquema. La ciudad nueva habría de llamarse Bablot, en honor al arquitecto y constructor de la torre. Este lugar, más adelante, llegó a conocerse por el nombre de Bablodi, a la larga, por el de Babel. Pero, entre los noditas, seguía habiendo discrepancias de opinión con respecto a los planes y propósitos de esta empresa. Tampoco estaban sus dirigentes totalmente de acuerdo en cuanto a los planos de construcción ni al uso de los edificios una vez construidos. A los 4 años y medio de haberse iniciado la obra de construcción, estalló una gran disputa sobre el objetivo y motivo por los que se edificaba la torre. Tan enconada se puso la polémica que separó toda construcción. Los portadores de alimento difundieron la noticia de la disensión, y fue congregándose en el emplazamiento de las obras una multitud proveniente de las tribus. Se expusieron las 3 opiniones divergentes sobre el propósito por el que se levantaba la Torre 1. El grupo más grande, casi 50%, deseaba que se construyera la torre como monumento conmemorativo a la historia y superioridad racial noditas. Pensaban que debería ser una estructura grande e imponente que incitara la admiración de todas las generaciones futuras. 2. La segunda facción quería que se concibiera la torre para conmemorar la cultura de Dilmun. Previeron que Bablot llegaría a ser un gran centro de comercio, arte y manufactura. 3. El grupo más pequeño y minoritario sostenía que la construcción de la torre ofrecía una oportunidad para expiar el desatino de sus progenitores que habían participado en la rebelión de Caligastia. Opinaban que la torre debería consagrarse a la adoración del Padre de todo, que todo el propósito de la ciudad nueva debería ser lo de asumir la posición de Dalmatia a funcionar como el centro cultural y religioso para los bárbaros vecinos. Inmediatamente fue derrotado por votación el grupo religioso. La mayoría rechazó la doctrina de que sus antepasados hubiesen sido culpables de rebelión, les ofendía semejante estigma racial. Tras haber descartado uno de los 3 puntos de vista de la disputa, y no logrando dirimir los otros 2 por debate, incurrieron en la lucha. Los religionistas, los no combatientes, huyeron a sus hogares en el sur, en tanto que sus prójimos lucharon hasta quedar casi aniquilados. Hace alrededor de 12.000 años, se hizo un segundo esfuerzo por erigir la Torre de Babel. Las razas combinadas de los anditas, noditas con adanitas, se propusieron levantar un nuevo templo sobre las ruinas de la primera estructura, pero no había suficiente respaldo para la empresa, se vino abajo por su propio peso pomposo. Durante mucho tiempo se conoció esta región con el nombre de la Tierra de Babel. 4. Los centros noditas de la civilización. La dispersión de los noditas fue resultado inmediato del conflicto recíprocamente destructivo relacionado con la Torre de Babel. Esta guerra interna redujo considerablemente la cantidad de noditas más puros y, en muchos aspectos, explica el hecho de que no lograran establecer una gran civilización preadánica. Desde este momento en adelante, la cultura nodita fue decayendo durante más de 120.000 años hasta que fue elevada por la infusión adánica. Pero incluso en los tiempos de Adán, los noditas seguían siendo un pueblo capaz. Muchos de sus descendientes mestizos figuraron entre los trabajadores que construyeron el jardín, y varios capitanes de grupo de Van eran noditas.
Algunas de las mentes más capaces que se desempeñaron en el séquito de Adán eran de esta raza. Inmediatamente después del conflicto de Bablot, se establecieron 3 de los 4 grandes centros noditas. 1. Los noditas occidentales o sirios. Los restos de los nacionalistas o memorialistas raciales se desplazaron hacia el norte, donde se unieron con los andonitas y fundaron los centros noditas más recientes al noroeste de la Mesopotamia. Este constituía el grupo más grande de los noditas dispersos, y contribuyeron mucho a la cepa asiria que apareció posteriormente. 2. Los noditas orientales o elamitas. Los defensores de la cultura y del comercio emigraron en grandes cantidades hacia el este a Elam y allí se unieron con las tribus Sanjik mestizas. Los elamitas de hace 30 o 40 mil años habían llegado a ser en gran parte del carácter de los Sanjik, si bien continuaron manteniendo una civilización superior a la de los bárbaros circunvecinos. Tras haberse establecido el segundo jardín, fue costumbre referirse a este asentamiento cercano de los noditas como la tierra de Nod, y durante el prolongado periodo de paz relativa entre este grupo nodita y los adanitas, se mezclaron considerablemente las dos razas, pues acostumbraron cada vez más los hijos de Dios, los adanitas, a casarse con las hijas de los hombres, los noditas. 3. Los noditas centrales o presumerios. Un grupo pequeño. Junto a la desembocadura de los ríos Tigris y Éufrates mantuvo mayor integridad racial. Perduraron miles de años y, a la larga, dieron origen a la descendencia nodita que se combinó con los adanitas, fundando así los pueblos sumerios de los tiempos históricos. Y todo lo antedicho explica cómo aparecieron en el escenario de acción, tan repentina y misteriosamente los sumerios en Mesopotamia. Los investigadores no podrán nunca remontarse en el tiempo volviendo sobre los pasos de estas tribus hasta la génesis de los sumerios, quienes se originaron hace 200.000 años, después de la sumersión de Dalmatia. Sin rastro alguno de su origen en ninguna otra parte del mundo, estas tribus antiguas, súbitamente, se ciernen sobre el horizonte de la civilización con una cultura plenamente desarrollada y superior, que comprendía templos, metalurgia, agricultura, animales, alfarería, tejeduría, derecho mercantil, códigos civiles, ceremonial religioso y un antiguo sistema de escritura. A principios de la era histórica, ya hacía mucho tiempo que se había perdido el alfabeto dalamatiano, habiéndose adoptado un sistema de escritura particular que se había originado en Dilmun. La lengua sumeria, si bien casi se perdió del mundo, no fue semítica, tenía mucho en común con las llamadas lenguas arias. Los registros detallados que dejaron los sumerios describen el emplazamiento del extraordinario asentamiento que se ubicó en el Golfo Pérsico cerca de la ciudad más vieja de Dilmun. Los egipcios llamaban a esta ciudad la antigua Gloria Dilmat, en tanto los sumerios adanizados posteriores confundieron tanto la primera como la segunda ciudad noditas con Dalmatia y, a las 3, les llamaban Dilmun. Los arqueólogos ya han encontrado estas antiguas tabletas sumerias de arcilla que informan sobre este paraíso terrenal donde los dioses bendijeron por primera vez a la humanidad con el ejemplo de la vida civilizada y culta. Estas tabletas, que describen Dilmun, el paraíso de los hombres y Dios, descansan tranquilamente sobre los polvorientos anaqueles de muchos museos. Bien conocían los sumerios de los Erenes primero y segundo, pero, a pesar de haberse unido en gran medida por matrimonio con los adanitas, continuaron considerando a los moradores del jardín en el norte como raza ajena. El orgullo sumerio de la cultura nodita más antigua les indujo a hacer caso omiso de estas posteriores visiones de gloria, a favor de la grandiosidad y tradiciones paradisíacas de la ciudad de Dilmun. 4. Los noditas del norte y amadonitas los vanitas. Este grupo surgió antes del conflicto de Bablot. Estos noditas del extremo septentrional eran descendientes de los que habían renunciado al liderazgo de Node y sus sucesores a cambio del de Van y Amadón. Algunos de los primeros asociados de Van se asentaron posteriormente a las orillas del lago que sigue llevando su nombre y, en torno a esta localidad, se desarrollaron sus tradiciones. Ararat llegó a ser su monte sagrado, que, con una importancia muy parecida para los vanitas más recientes a la que, para los hebreos, tiene el monte Sinaí. Hace 10.000 años los antepasados vanitas de los asirios enseñaron que su ley moral de 7 mandamientos había sido entregada a Van por los dioses en el monte Ararat. Creían firmemente que Van y su asociado Amadón fueron llevados del planeta vivos mientras estaban en lo alto del monte absortos en adoración. El monte Ararat era la montaña sagrada del norte de la Mesopotamia, y como gran parte de vuestras narrativas tradicionales sobre estos tiempos antiguos surgieron de los babilonios, como la historia de la inundación, no es de extrañar que el
Monte Ararat y su región se integraran posteriormente en la historia judía de Noé y el diluvio universal. Aproximadamente en el año 35.000 a.D. Jesucristo visitó a Danzón en el oriente más extremo, uno de los antiguos asentamientos vanitas, y ahí fundó su centro de civilización.